quizás con muchas preguntas en tu cabeza sobre el propósito de tu vida. Ven a Cristo, en Él están las respuestas a todas tus preguntas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por dejarnos escuchar tu palabra el día de hoy. Usa, Señor, las palabras del predicador para que hablen las verdades de tu palabra, de tu evangelio, de Cristo, de tu carácter, que es lo que vamos a ver el día de hoy. De esos atributos que te identifican, Señor, como único y gran Señor. Te ruego, Padre Celestial, que todas las cargas y distracciones con las que hemos venido, Señor, a día de hoy, tú te las puedas llevar. Fácil es tu yugo y ligera es tu carga, Señor. Venid a mí todos los que están afligidos y cargados, nos dijo Jesús. Así que toma, Señor, todo esto. Permite que nuestro corazón esté atento, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo, nuestro gran invitado el día de hoy, sea quien dirija las palabras, quien abra los oídos y escriba todas tus verdades en nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Dios es santo es el tema del día de hoy. La santidad es un atributo muy particular del Señor, hermanos. La palabra santidad nos revela mucho acerca de su carácter. La santidad es un atributo que nos da a entender lo diferente que es Dios a nosotros. Y a su vez nos brinda una seguridad superior en poder entender que todo lo que procede de Dios lo realiza en santidad. Entonces, mira, de aquí, de esta idea tan grande de que Dios en su mismo carácter es santo, debe producir una seguridad tan grande sobre sus promesas que tiene para ti, ¿no? Dios tiene muy en claro lo que ha pasado en el pasado, en tu presente, lo que estás viviendo hoy, y también lo que te espera en su futuro. Y bajo este carácter tan particular, creo que tenemos un gran aval, una garantía de lo que es nuestro Señor para nosotros. Entonces, el propósito, ¿sí? Porque esa es la pregunta creo que nos hacemos todos los seres humanos cuando nos vemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Y Dios tiene un propósito con toda su creación. Es un propósito santo, hermanos. Entendemos entonces la santidad desde su raíz como algo separado, algo diferente, algo distinto. Algo que no tiene que ver con nada de impureza, de maldad, de pecado, de lo que a nosotros, por ejemplo, nos caracteriza. Y para poder asociar esta definición de santidad, vamos a ver dos características que Dios tiene con su creación. Lo que se conoce como la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios con su creación. Bien, vamos a ver Isaías capítulo 66, versículo 1. ¿Sí? Isaías 6, versículo 1. ¿Sí? A ver, nos dice, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Vemos, hermanos, aquí que la tierra es algo que está por debajo de Dios. Él mismo lo define como el estrado de sus pies. No quiere decir que un pie está en Japón y el otro aquí en América del Sur. Quiere decir que toda su creación está bajo su dominio y su potestad. Y Él está por sobre todo, ¿sí? En un lugar que se llama su santa presencia. Sin embargo, que esto tampoco genere una controversia en tu cabeza, de decir, entonces si Dios trasciende,
¿sí? Porque esa es la trascendencia de Dios, que Dios trasciende a su creación, no significa que Él está apartado de la misma. Mira lo que nos dice Jeremías, capítulo 23, versículos 23 y 24. Jeremías, capítulo 23, versículos 23 y 24. Nos dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Nadie puede escapar de su vista, ¿sí? Él mismo llena los cielos y la tierra. Hermanos, entonces entendamos que esta característica de Dios, de un Dios que trasciende, que está sobre todas las cosas, nos indica que Él gobierna, ¿sí? Y por su santidad, ¿sí?, es que Él no puede tampoco morar en lugares profanos. Pero, ¿sí?, ni siquiera esos lugares profanos escapan de su vista, escapan del monitoreo del Señor. Con respecto a la otra característica, ¿sí?, que hemos comentado, es decir, su inmanencia, entendemos que Dios no se encuentra separado de la creación, puesto que Dios nunca tuvo eso en sus planes, ¿sí? Él siempre ha tenido en su plan estar junto a su pueblo escogido. Incluso nos ha prometido hacer morada en nuestras vidas cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento. ¿Te das cuenta que ese Dios tan santo, tan separado, que ni siquiera seres celestiales pueden estar delante de Él sin cubrir sus ojos, te ha prometido que Él va a hacer morada en tu vida? Ese Dios tan grande, hermanos, tan infinito, ni la tierra, nada puede contener al Señor. Pero en ese infinito poder, en ese amor y compasión que tiene por nosotros, Él dice: yo vendré y haré morada en ustedes. Mira lo que dice Juan, capítulo 14, versículos 22 y 23. Juan, capítulo 14, versículos 22 y 23. Mira lo que nos dice este Señor tan santo. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Este Dios tan grande tiene propósitos de morar contigo. Estuve meditando en estas palabras de Jesús, porque se dice que el Padre y Él hará morada en nosotros, y nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿No te huele eso ya la Trinidad? Entonces este Dios tan grande, tan distinto, tan separado, se relaciona con su creación de una manera enorme. ¿Te das cuenta? Hemos estado viendo al inicio en las clases que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Pero cuando venimos en arrepentimiento, oímos la voz de Dios. El que me ama, dice, guardará mi palabra, y guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Él viene a ser morada en ti. Él produce en ti esa conciencia que ahora te pesa cada vez que fallamos. Y ya no es nada más un estilo de vida a tu propio criterio, a tu propia manera. Y Dios lo va a ir perfeccionando porque Él vive en ti. Cada cosa que tú haces sin considerar a Dios, cada decisión que tú puedas tomar sin consultarle a Él, Él te va a ir enseñando a lo largo de este camino. Eso se llama peregrinaje, ¿no? Tu camino aquí en la tierra hasta que llegas a la presencia del Padre. Y Él te va a ir perfeccionando. Ese Dios tan santo, hermanos. El ejemplo universal máximo de santidad se le atribuye a Dios. Y si ese es el caso, veamos lo que el Señor dice en su palabra acerca de este gran atributo. Vamos a Números, capítulo 14, versículo 18. Números, capítulo 14, versículo 18. Sí, a ver si llegamos todos.
Dice la palabra del Señor: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. ¿Te das cuenta, hermanos? Cómo Dios no separa ese carácter santo con su carácter justo. Y es Dios que por esa santidad creo que nos da, como les dije al inicio, una garantía adicional, ¿no? Que Él va a cumplir todo lo que Él dice. Si no va a tener entonces por inocente al culpable, hermanos, ponte a cuentas ahora mismo con Dios. Y si ves que vives una vida lejos del Señor, o si tú mismo o tú misma te has hecho llamar cristiano o cristiana o creyente, pregúntate si este Dios que es tan compasivo y que perdona la iniquidad te ha perdonado y tu vida está dando esos frutos de arrepentimiento. Dios es tan severo con su santidad que incluso tenemos ejemplos drásticos del Antiguo Testamento, como la muerte de Usa, el coatita, que al transportar el arca del pacto, cual no podía tocar, por eso tenía esas varas de madera de acacia cubiertas con oro para poder transportarlo, se le ocurrió tocar el arca, ¿no? Y olvidó todo en lo que fue entrenado desde niño, ¿no? Que no debía tocar, eso no se toca. Y quién sabe, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó por la mente de Usa al momento de hacer eso? Pero la respuesta del Señor fue inmediata y fue eliminado. Entonces, podemos ver con este tipo de ejemplos que Dios no va a dar por inocente al culpable. Nada puede ser excusa para transgredir su palabra, para transgredir sus mandamientos. No que yo le voy a predicar, no que yo sí le voy a convertir, ¿no? O tantas cosas, tantos permisos que nos damos. No, tomar no es pecado, el alcohol no es pecado, así que me voy a dar ciertas licencias. Quizás en ese momento no te vas a morir, pero después sí lo vas a pagar caro, porque viene la factura. Y Dios, si te ama, te va a disciplinar y te va a traer con heridas y cicatrices, pero te va a traer. Sin embargo, hay que tener miedo a eso, hermanos. Hay que tener un temor reverente al Señor, que Él es santo, ¿sí? Que su palabra no se transgrede, que no podemos romper sus mandamientos así nada más, ¿sí? Si tú ya eres cristiano, no puedes romper nada más así los mandamientos de Dios. Si a veces pasa por tu cabeza darte licencias, piénsalo 2 veces, porque este Dios es santo y justo. Mira lo que le pasó a Usa. Y hemos visto, creo yo, por ahí tú debes conocer ejemplos de cristianos que, por esas licencias que se han dado, están muertos. Han recibido un juicio pronto, ¿no? Entonces, así como Usa, ¿cuántas veces nos hemos sentido también capaces de ser más justos y más santos que Dios? Porque Él dice, uy, no, el arca se está cayendo, mejor lo agarro. No, hombre, eso te lo habían prohibido, ¿por qué lo hiciste, no? Entonces, nos quedamos con esa frase. Aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable. Recuerda, la santidad no está separado de la justicia de Dios. ¿Amén? Amén. Y también hay frases como Dios es diferente en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Antes era un Dios santo, duro. Y siempre escuchamos esos argumentos que intentan refutar a Dios, su bondad y su carácter, mostrado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo que ha llevado a resolver por parte de, incluso, ¿sí? Lo vas a escuchar, por parte de un gran número de ministros y creyentes, pensar que Dios cambió con el pasar del tiempo. ¿Sí? Porque vemos casos de asesinato masivo y total contra naciones que entraban en conflicto con Israel, por ejemplo, ¿no? En las guerras santas. Y Dios mandaba que se eliminen niños, ¿no?
una erradicación total, una extinción total de una nación, ¿no? Entonces hablamos de esa manera porque nos hemos acostumbrado a la gracia común de Dios, que nos ha permitido sobrevivir a pesar de pecar, en muchos casos de una manera desenfrenada y descarada delante de su presencia. ¿Sí? Que ahora tú peques y no te pase nada no es porque Dios ahora es bueno. Y ahora pues ya Él es comprensivo, ¿no? A veces decimos eso. Dios es comprensivo con tu pecado. Él sabe que en algún momento vas a cambiar y no te preocupes, todo va a estar bien. Pero no es así. Te has acostumbrado a la gracia común. El que puedas comer, el que puedas tener un techo, una cama, una casa. Es por gracia de Dios, solo que lo olvidamos. Nos creemos merecedores de esa gracia. No, porque si yo me merezco, pues yo en mi familia, yo vivo ahí, ¿no? En mi casa, me corresponde vivir ahí, ¿no? Y no te pones a pensar que quizás tu suerte hubiera sido distinta y hubieras nacido, no sé, en las partes más tristes de África o Haití, por ejemplo, ¿no? Que es un país que vive en muy grande desgracia, ¿no? Tú naciste en un país como este, con leyes que desde niño, ¿sí? Derecho a un nombre, a una nacionalidad, ¿no? Naciste en un país que está legislado, que protege al infante. Y bueno, Dios dice en su palabra, hermanos, en Romanos 6:23, creo que es un versículo que yo lo cito bastante. La paga del pecado es la muerte. Siempre va a ser así. Y todo aquel que muere incluso sin Cristo, en esta gracia común, ¿sí? En medio de una sociedad occidental acomodada, si mueres sin Cristo, ya sabes lo que te espera, o ya sabes lo que le espera a esa persona. Entonces no es que Dios ha cambiado, tienes que entender eso, porque el que muere sin Cristo igual va a sufrir un infierno, hermanos. Va a sufrir un infierno. Por eso tienes que ponerte a cuentas con Dios. Dios es santo, Dios es justo, y no da por inocente el culpable. Sin embargo, ¿no? Este pasaje que les he citado de Romanos 6:23, que nos dice que la paga del pecado es la muerte, nos da una esperanza, que la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús. Entonces esa es tu esperanza en la que te debes aferrar, del juicio de un Dios santo, que no demora, porque tú no vas a vivir mucho tiempo. Yo siempre escucho, sobre todo a personas mayores, que dicen, los años pasan tan rápido. Uno mismo lo ve, ¿no? Cuando ya dejas la niñez, ya dejas el colegio, dejas la universidad, te vas jubilando de un trabajo, y el tiempo pasa muy rápido. Entonces, el juicio del Señor viene. Debemos ponernos a cuentas con ese Dios que es santo. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Sí? Mira, Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Nos dice, la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Todos los días es misericordia para ti. Todos los días. Porque a veces fallamos hasta de una manera inconsciente, silenciosa, sigilosa. Somos muy hábiles para tratar de esconder el pecado de otras personas. Pero de Dios no lo podemos hacer. No hay dónde esconderse de Dios. Pero Él nos dice que su misericordia está ahí latente. Y por eso, mira, no has sido consumido. No fuiste consumido como Usa, ¿no? Al tocar el arca, Él solamente tocó el arca, sirviendo en la casa de Dios. Y murió por desobedecer. Y nosotros que vivimos de una manera tan desenfrenada, tan hipócrita, ¿no? No nos pasa nada. Es por esto, por la gracia común de Dios. Y lo que te estoy hablando está en el Antiguo Testamento, donde supuestamente estaba el Dios malo nada más.
Por su misericordia no eres consumido, a pesar de que Él es santo. Medita en esto entonces, creyente, o tú que nos visitas por primera vez, y arrepintámonos mientras hay tiempo, mientras la misericordia de Dios se extiende. Hay que arrepentirnos. Entonces vamos a ver esa diferencia entre justicia y misericordia. Pero no es que una sea distinta o mejor, sino que ambos términos se relacionan, se alimentan. Para nosotros como seres creados que fallamos a nuestro Creador constantemente por su justicia, la muerte es lo que nos correspondería, hermanos, ¿sí? Y se nos concede paciencia, tiempo y sobre todo la gracia de haber escuchado el Evangelio. El Evangelio es tan precioso que todos los días te santifica. Todos los días tienes que correr a Él finalmente. No hay otro camino. Es Jesús, Jesús y solo Jesús, como diría el niño predicador, ¿no? Jesús, Jesús y solo Jesús. No hay otro camino para ti. Y hemos visto, ¿no? Lo que Él hace en su inmanencia cuando viene a morar en ti, cuando se relaciona contigo y tú pasas de ser objeto de su ira, ¿no? Un enemigo de Dios, como nos dice Efesios 2, a ser morada de Dios. Y vemos su gracia común entonces, perdón para ti, hermano, hermana. Todos los días, todos los días. En ese punto nos vamos a dar cuenta que gozamos de gracia común, porque vamos a ver incluso a malvados prosperar, generar mucha ganancia. Vemos cómo les va mejor que muchos creyentes, pero sus ganancias van a quedar aquí. Si pierdes el sentido de la eternidad, te vas a dar cuenta que ellos están atesorando para la nada, porque de algo te vas a morir. El juicio de Dios va a venir a ti de una u otra manera, ya sea chancándote un carro o muriendo cómodamente en tu casa. Vas a recibir el juicio de Dios. El juicio de Dios igual va a ser la muerte, porque es lo que nos corresponde. Ya lo hemos heredado, esa muerte. Porque no, Dios arrebata a todos al cielo como Elías fue, ¿no? Nos toca morir. Nos toca morir. Entonces, nadie va a escapar de ese juicio de Dios, de la muerte. Entonces ahí te vas a dar cuenta cuán grande es la dádiva de Dios. ¿Recuerdas? Parece que fue la última vez que estuve aquí, que hablamos sobre el rico y Lázaro, ¿verdad? De esa historia, de esa entrevista, ¿no? De alguien en el Hades, o en el lugar de tormento temporal, porque recuerden, ese es el lugar de tormento temporal, no es el infierno per se. Pero igual, ese lugar de sufrimiento temporal no es un lugar para nada bonito. En esos momentos él estaba tan desesperado, el rico, ¿no? de salir de esa cámara de tormento tan horrible, que incluso les dijo, ya, si yo no puedo salir, porque Abraham le dice, sabes que hay un gran abismo entre tú y yo, así que no puedes pasar acá, lo siento mucho, ¿no? Entonces Andy, predícale a mi familia para que no venga acá. Ya. En ese momento se dio cuenta de qué era lo que verdaderamente importaba, la salvación que ahora tenemos gratuitamente en Cristo Jesús. Y eso es por lo que debes vivir. Tu propósito no es ser más bonita. Tu propósito en esta tierra no es ser el número uno en tu trabajo. Tu propósito en esta tierra es darle la gloria a Dios, vivir bajo el temor de Dios, reconocer su santidad, reconocer su justicia, arrepentirte e ir a Él. La única fuente de vida eterna, Jesús. Entonces es tu responsabilidad no olvidar esto, ¿sí? No lo olvides nunca. Si ahora estás padeciendo, si ahora estás sufriendo, no se compara con nada en lo que tú vas a recibir en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Ya te espera una corona de justicia.
donde ya no va a haber pecado y no va a haber corrupción, ni alguien tramposo que te la pueda quitar. Porque es el mismo Dios quien te va a poner esa corona. Es el mismo Cristo que está preparando esas moradas celestiales para nosotros, iglesia. Por eso hacemos el llamado, hermano, ahora que reconozcas la santidad de Dios y veas, porque vas a ver muchos ejemplos en la Biblia de juicios incluso inminentes en el Nuevo Testamento. Uno de los más conocidos, lo de Ananías y Zafira, que le engañaron a Dios, mintieron al Espíritu Santo, ¿no? Le dijo Pedro. ¿Y qué les pasó? Murieron. Inmediatamente murieron. Entonces, que eso sea una alerta para ti y para mí, de que por nuestros pecados podemos ser consumidos en cualquier momento. En cualquier momento viene el juicio de Dios a tu vida. ¿Sí? Si eres un cristiano o una cristiana que estás acostumbrado a darte licencias dentro de tu vida, considera que en cualquier momento viene el juicio y ya no estarás aquí. Por más dinero que tengas, cuando Dios quiere llevarte, te va a llevar. Entonces, este tributo, si bien es cierto, es muy bonito, porque nos garantiza, como te dije, que Él va a cumplir todas sus promesas, porque no solamente es justo, sino es santo. O sea, está a un nivel superior. Por su santidad, Él va a cumplir todas sus promesas. No creas entonces que vas a ser exento en algún momento de recibir el pago por tus pecados, que es la muerte. Pensamos que la paga del pecado es muerte nada más cuando tú mueres sin Cristo, pero puede darse en este mundo también. En cualquier momento te vas, pero lo olvidas. Ahí está el detalle. La verdadera sabiduría para una persona, ¿cuál es? ¿Cuál, hermana? El temor al Señor. Esa es la verdadera sabiduría. Eso es lo que en verdad te hace sabio, para evitar todo lo que te va a llevar a perdición. Entonces, Dios quiso tener misericordia de ti en esta carrera al cielo. ¿Sí? Esta carrera tiene tantos desvíos que en lo que menos te das cuenta, ya no estás aquí, en su presencia. Te has dejado llevar por el mundo. Has vuelto a la corriente del mundo. En esas corrientes tan fuertes, ¿no? Donde ni siquiera los mejores nadadores, ni el mismo Michael Phelps, se mete a nadar, ¿no? Porque sabe que hay troncos, hay piedras, hay cocodrilos, y no se puede, hermano. No te vuelvas a tirar al abismo, porque de ahí, para que salgas, está bien difícil, está muy difícil. Dios puede redireccionar tu vida. Si tú nos visitas por primera vez y estás empezando a oír el llamado de Dios al arrepentimiento, no lo dudes 2 veces. Sé consciente de tu pecado y vuelve a Él, porque tú has sido creado con un propósito superior: ser santo como Él es santo. Romanos capítulo 9, versículo 14 y 16. Ya vamos a terminar, hermanos. No se duerman. Romanos capítulo 9, versículo 14 y 16 nos dice: ¿qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano,
sino de la misericordia de Dios. Si en estos momentos tú has venido hasta acá sintiendo una necesidad inexplicable de por qué buscar las respuestas en Él, es porque Él ha puesto ese deseo en ti, porque Él te quiere salvar. Él es bueno. Porque si fuera por nosotros mismos, nos aburrimos de estar aquí. Nos cansamos y perdemos la fe y regresamos a lo que ya sabemos que nos puede dar placer momentáneo. Por último, decimos, no hay Dios, no existe Dios. Así que puedo seguir viviendo mi vida como yo quiero. Pero no. Si has venido hasta aquí, yo sé que estás buscando respuestas. Y solamente Dios y solamente Cristo puede dar respuesta verdadera a tu propósito aquí en la tierra. Y no es que mueras, que dejes una huella aquí. Él no quiere que dejes huellas. Él quiere que vivas. Él quiere darte un nuevo cuerpo. Él quiere volver a hacerte para que vivas con Él en perfección, con maravillas que nadie se puede imaginar. ¿Es nuestro Dios compasivo? Lo es. Así tenga misericordia de unos cuantos. Estás escuchando ahora el Evangelio. Tiene misericordia de ti. Escuche su voz. Reconoce su santidad. Y deleítate en Él también. Porque el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día final. Por último, mira, yo me quiero quedar con una frase que dijo R.C. Sproul. No oremos por justicia, porque si oramos por justicia, nos corresponde morir. Esa es la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. Vivimos por gracia. Pídele y ora por gracia y misericordia de Dios en tu vida. Que Él te sostenga, que Él te mantenga firme y que Él sea quien lleve siempre tus cargas. Porque no es que tú vas a ser fuerte en algún momento para llevar tus propias cargas. Él lo va a hacer por ti. Fácil es su yugo y ligera es su carga. Dios es santo. Amén. Oremos, por favor, si se ponen de pie todos, hermanos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Señor, por traer tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos una vez más que tú eres tan sublime, tan grande, tan poderoso, tan diferente a nosotros. Sin embargo, podemos vivir por gracia y clamar a ti como hijos tuyos por misericordia. Y que sigas obrando en nuestro corazón. Hay tanta carga, Señor, en cada una de estas personas. Yo lo sé y tú lo sabes mejor que nadie. Pero, Señor, nos vamos al único que es capaz de sostenernos hasta el final. Corremos a ti una vez más, Jesús. Que tu santidad, Señor, nos sorprenda cada vez más. Y tu amor y tu justicia también. Tu compasión, tu paciencia. Señor, un poco más de paciencia para nosotros, pecadores. Para que podamos correr a la única fuente de vida eterna. Venid a mí los que están afligidos y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesús. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. En Él lo tenemos todo. Una alegría superior, un gozo superior, una paz superior. Una paz que de hecho sobrepasa todo entendimiento. Dios bendito, seguimos en esta actitud de adoración. Levantamos nuestras manos y te pedimos perdón. Perdón, Señor. Nada somos. Queremos vivir de ahora en adelante para tu gloria, sirviendo sin ver al que está a nuestro lado. Hacer todas las cosas en integridad, porque
porque tú nos ves. Y que tu paciencia se extienda hasta el último día de nuestras vidas, para hallar siempre el perdón y reconciliación en Jesús. Porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos con bien. Tu iglesia te adora. Amén.